¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches, bendiciones para ti. Como siempre, es un gusto que estés acá con nosotros, que estemos contigo. Estás dentro del programa de Bienaventurado a Bienaventurado, el cual va a compartir hoy mi esposa Clau un tema de gran importancia y edificación para todos. El tema, tener sabiduría para los tiempos difíciles. Así que estamos comenzando. Y no se te olvide, a ti que nos estás viendo en vivo, a ti que nos estás viendo en grabación, es muy probable, muy probable que tu esposa, que tu esposo, sin ponerles un título, pródigo o pródiga, estén viendo lo mismo que tú. Un programa de edificación, una oración de bendición y un compartir de la palabra de Dios que te prepara para tu conversión y restauración matrimonial. Sé bienvenido y después de la alabanza comenzamos. ¿Qué tal? Impresionante video, ¿verdad? Un video de gran edificación. Y déjame decirte algo. Si el día de hoy, tú que me escuchas, tuvieras algún pecado, algún delito, alguna situación que no te permite estar en paz con Dios, que no te permite estar bien contigo mismo, contigo misma, acabas de ver un video que habla del amor que Dios tiene por ti, de dar la vida, de dar todo por ti. Como dice el Salmo 22, Isaías 53, Él fue herido por nuestra causa, por nuestra rebelión, por nuestros pecados, por nuestras angustias, por nuestras enfermedades. Familiarizado con el dolor y con el sufrimiento, Él mismo allí en la cruz llevó todas nuestras cargas. Así que todos mis hermanos y hermanas que el día de hoy viven y experimentan el dolor y el sufrimiento inevitables, denle este sentido de entregárselo a nuestro Señor Jesucristo para que Él, familiarizado con tu dolor, lo tome, lo cargue, lo deposite ahí en esa cruz, que ya está pagado ese precio de demanda, y entonces haga de ti una victoria a través de ese dolor y a través de ese sufrimiento, y puedas ver milagros y bendiciones impresionantes. Porque eso es el plan de salvación de Dios para ti, que es ahora y hoy, no hasta el día que te mueras. Así que ánimo, porque aunque el mundo te diga, y aunque el mismo Satán te diga que no es cierto, lo estás logrando. Ya verás. Ayer nuestra hermana Machea nos comentaba de dos grandes milagros de restauración en Monterrey. Nuestra hermana Alejandra, que compartió el viernes, feliz y contenta, diciendo: mi esposo no se fue, aquí está. Y seguimos viendo a través de los mensajes, a través de lo que nos escriben, lo que aquí le puse tierra a la vista, que es precisamente tu milagro a la vista. La palabra de Dios nos dice que el que crea en Él no será avergonzado. Así que si tú me escuchas, hermano y hermana, que has dejado tu casa, tu esposo, tu esposa, tus hijos, o mucho peor aún, no has permitido que los hijos que están en promesa hayan nacido todavía por esta separación, yo te invito a que le pidas perdón a Dios nuestro Señor. Y en este mismo momento Dios puede cambiar tu vida ante lo imposible que tú creas. Quédate, porque el día de hoy vamos a escuchar un tema que será de gran edificación, de gran bendición y sobre todo de lo primero que tenemos que pedir, que es sabiduría. Vamos a empezar con nuestras oraciones y quiero saludar y darle las buenas noches a nuestra hermana Rochi. Rochi, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? José, buenas noches. Buenas noches a todos. Muy bien, gracias a Dios, José. Qué bueno, bendecida, ¿verdad?
Por supuesto que sí. Qué bueno. Rochi, con esa fe de siempre, te pido si nos haces favor de hacer el sello, te escuchamos. Con mucho gusto, José. Gracias. Pues bienvenidos todos. Pongámonos en actitud de oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiere hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo donde el cual nos moveremos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestra casa, todos los que habitan en ella. Y las personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos. Y en fe, colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos los lugares en donde vamos a estar este día, las personas, las empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia, los vehículos, las carreteras, el aire, las vías y cualquier medio de transporte y de comunicación que vayamos a utilizar. Con tu sangre preciosa sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria, a fin de que tu paz y tu corazón reinen en ella. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ella hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, pues muchas gracias, Rochi, como siempre te lo agradezco grande y enormemente. Ahora, mis queridos hermanos, yo quiero pedirle a Dios nuestro Señor para que nuestra hermana Dani está teniendo un poquito de problemas de salud en este momento, sean superados y que con ese ánimo y con esta oración que tú misma nos vas a hacer favor de hacer, Dani, el Señor te dé la sanidad que necesites en este momento. Dani, buenas noches. Buenas noches, José. ¿Podrías hacernos, por favor, el sello? Yo quiero Dame un segundo. pedirle a Dios nuestro Señor para que nuestra hermana, Perdón. ¿Nos puedes hacer favor de... muy probable, muy probable, ¿Puedes hacernos favor de hacer el objetivo, Dani? ¿Y la oración? Sí, José. Gracias. Vamos a repetir todos nuestro sello de Romanos 15 del 1 al 3. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios que te vituperaban cayeron sobre mí. De la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo de 12 al 14. Amaos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido,
como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Palabra y promesa del Señor. Padre mío, esta noche, todos y cada uno de nosotros, Señor, queremos pedirte que nos levantes, Padre, que nos levantes en fe, en amor, en salud, en bienestar. Señor, si alguno de los miembros que estamos aquí, si alguna de las personas que en estos momentos nos están escuchando o que escucharán la grabación, están siendo flacos en su fe, se están sintiendo vituperados, se están sintiendo humillados, devastados, sin ganas, sin fuerzas. Te queremos pedir, Señor, por nuestros hermanos, por ellos, para que tú obres, Señor, para que los llenes de tu calor, de tu amor, de tu plenitud. Señor, esta lucha, Señor, es para acercarnos más a ti. Esta lucha, Señor, es para darnos cuenta que tú eres el centro y el rey de nuestra vida, Señor. Esta lucha, Señor, es porque pusimos los ojos en nuestros esposos y te dejamos de ver a ti. Padre mío, aumenta nuestra fe. Padre mío, danos las fuerzas que necesitamos. Danos esas ganas de seguir luchando. Esa alegría, Señor, que se siente por tenerte entre nosotros. Aunque no veamos nada. Ese amor, Señor, y esa seguridad que solamente tú nos das. Que a pesar de las circunstancias, Señor, podemos decir que estamos bien y que estamos contentos y que estamos sanos, a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, porque te tenemos a ti, Señor. Gracias, Padre mío, porque tú estás obrando en todos y cada uno de nosotros, porque nos estás ayudando, Señor, a abrir nuestros ojos de la fe, porque nos estás ayudando, Padre mío, a aumentar nuestra fe, Señor, a acrecentar nuestras esperanzas, a ampliar nuestra paciencia, a cerrar nuestra boca. Gracias, Padre, porque tus promesas son cumplidas, Señor, porque somos sanados, salvados, restaurados, porque si en estos momentos, Señor, somos vituperados, en ti seremos glorificados, como lo dice tu palabra. Señor Jesús, tú nos vas a dar 3, 4, 5 veces más de lo que nosotros te estamos pidiendo, porque eres un Padre, Señor, misericordioso y abundante en bendiciones, Señor, porque nuestros ojos humanos no alcanzan a dimensionar todo lo que tú dimensionas en nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta lucha. Gracias, Padre, por esta tristeza. Gracias por este dolor, Señor. Bendito sea, Señor, por cada lágrima que derrachamos, porque se convertirá en alegría. Gracias, Señor, porque somos bendecidos en tu amor. Señor, esta noche te quiero pedir por nuestra hermana Claudia, para que el Santo Espíritu de Dios se posee en ella, para que Dios nuestro Señor hable a través de ella, para que sean palabras de Dios y no de mujer. El Espíritu Santo se derrame sobre ella y a nosotros, Señor, nos dé la sabiduría y nos dé el discernimiento para poder entender, para poder llevar a cabo lo que ella nos enseña y poderlo hacer vida, Señor, que no se quede solamente en nuestros oídos, que pase a nuestras acciones, Señor,
que cada día podamos ser un poquito mejor gracias a lo que noche con noche aprendemos. Señor, bendice esta familia que pone todo su amor, todo su empeño, su tiempo, su dinero, sus experiencias, para que todos y cada uno de nosotros podamos ser bendecidos y restaurados. Sabemos que ellos solamente son un instrumento tuyo, Señor, pero es una gran bendición que tú los estés usando. Padre mío, nos quedamos en tus preciosas manos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, pues muchas gracias, Dani, te lo agradecemos. Y bueno, por favor, en estas oraciones incluimos, como ya les comenté, a nuestra hermana Dani, para que Dios le dé la salud. Por favor, quiero también pedir una oración muy especial por nuestra hermana Blanca, de aquí de México. Quiero también pedir bendición de prosperidad y de gran bendición para nuestra hermana Mireya, ¿verdad? Y bueno, todos los que nos han escrito, que Dios los bendiga grandemente. Antes de comenzar ya el programa, ya sé que ya quieren que me vaya, porque ahí está la consentida. El día de mañana daremos la votación final de lo que son ya las confrontaciones, tanto espirituales, la confrontación y la tentación. ¿Cuántos sumaron luchadores y luchadoras que ahora son bienaventurados y bienaventuradas en lo corporal, en lo espiritual y en lo intelectual? Y en cónyuges ya tenemos un adelanto muy interesante. ¿Cuánto han sumado en lo espiritual, en lo intelectual y corporal? De ahí, mañana vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que, de acuerdo a la palabra, empecemos a hacer como grupo y como familia que somos, la primera suma para trabajar en un ejercicio que todos como grupo vamos a hacer para que veamos grandes bendiciones todos los que quieran participar. Así que el día de mañana estate muy atenta, muy atento, porque al dar la suma, tú te identificarás y con lo que vayamos a hacer, bueno, tú dirás, a mí me toca entonces hacer esto, esto o esto. Una parte por la vida de bienaventurado, bienaventurada que eres o que son. Y por otro, lo que harás con tu cónyuge. Así que será un ejercicio en donde, si la palabra de Dios dice que donde hay dos o más reunidos bajo el mismo propósito, ahí estará Dios para avalarlo. ¿Qué tal, Bueno, quiero darle la bienvenida. Está mi esposa Clau ahí en el camerino. ¿Qué tal, Escondida en el camerino. Y cambiamos de cabina. Nada más denme un segundito, por favor. Ahí está. Saludamos a todos nuestros hermanos de YouTube también. Bienvenidos. ¿Qué tal, hermanos? Como cada noche, les doy la gloria a Dios por permitirme compartir con ustedes, por estar con ustedes un día más, una noche más, porque es una verdadera bendición, la verdad, contar con su presencia, pero además no solamente con eso, sino con su cariño, sus oraciones, con sus muestras de afecto. Y bueno, oro también hoy porque haya sanidad y pase el dolor que ahora nuestra hermana Dani está sintiendo. Y pues bienvenidos seamos todos. Creo que es un tema que honestamente lo necesitamos. Me incluyo en él, obviamente. Y espero que sea de gran bendición, así como lo fue para mí cuando yo lo escuché, porque quiero ser muy sincera, lo escuché yo también, esta prédica, y bueno, adapté y tomé para nuestro grupo lo que creí conveniente y lo adapté a nuestra lucha. Y pues quiero empezar precisamente recordando una parte de los momentos más difíciles de mi lucha, que fueron cuando pues todo esto se desata, cuando
descubro que mi esposo tiene otra relación, se va de casa y lo primero que te preguntas es ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando? Porque yo, si yo soy buena, si creo en el Señor, si bla, 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 no creo haber cometido errores que valieran el abandono, la infidelidad. Y la pregunta también que todos nos hacemos, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo tomo esto? Acompañada de todo el llanto, del sentimiento de frustración, de la angustia de ver a los hijos terriblemente angustiados, etcétera, etcétera. Entonces, y yo creo que la pregunta que con más frecuencia nos hacemos nosotros los que estamos de este lado es porque si nuestro Dios lo conocemos como un Dios amoroso, nos lo han presentado como un Dios amoroso, permite que sus hijos pasemos pues por este tipo de pruebas tan terribles, ¿no? Pruebas dolorosas, pruebas que nos derrumban. ¿Por qué las permite? Yo recuerdo, no voy a dar el nombre, pero alguna vez cuando estaba tratando de levantar el ánimo de una hermana luchadora que yo todavía obviamente tampoco estaba restaurada, ella me dijo, yo no creo en un Dios que sea tan cruel como para que yo crezca, me haga pasar a mí y a mis hijos por esto. Entonces nos decimos, ¿por qué si mi Dios, el que yo conozco, es amoroso, es omnipotente, es incondicional, es, según lo que nos han contado, nos ama profundamente? ¿Por qué permite que estemos pasando por este dolor? ¿Por qué si realmente nos ama, como nos dice, a tal grado que pues, murió por nosotros? ¿Por qué permite todo esto, no? ¿Simplemente sucede y ya? ¿O qué pasa? ¿No? Yo me recuerdo cuando yo decía, bueno, Señor, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué está pasando esto? Yo lo primero que quiero decirles, hermanos, es que todas las cosas que nos pasan, que Dios permite que no sucedan, no suceden si no hay una intención de por medio. Si no hay algo que Él nos quiera hablar, que nos quiere decir, si no hay un propósito. A veces, de verdad, y lo hemos platicado también en otras ocasiones, nos preguntamos cuál es el propósito, si algún día vamos a entender el propósito de nuestro Señor. Y hay veces que las pruebas se nos hacen tan duras que nos cuestionamos si realmente el Señor está involucrado en ello. Yo decía, bueno, ¿yo qué le digo al Señor si a lo mejor el pobre ni tiene nada que ver en esto, ¿no? Es pues mi esposo y ya, o sea. Por ejemplo, ¿qué le puedes decir a alguien? Pues que su esposo sale de casa, ¿no? ¿Qué le puedes decir a alguien que pierde un hijo? ¿Qué le puedes decir a alguien que en un desastre natural lo pierde todo? ¿Qué le puedes decir a alguien que tiene un accidente y no puede caminar? ¿Qué le puedes decir? Pues la respuesta simplemente está en la Biblia, porque es el manual de vida, y lo encontramos todo. Y pues es el único lugar realmente donde nosotros podemos encontrar respuesta a todas las cuestiones, a todas las
incógnitas que tenemos en nuestro diario caminar. Y lo que sí también sé es que hay todo tipo de opiniones, ¿no? Hay quien, perdón, quien dice que sí, Dios creó el universo, que Dios creó todo, pero se mantiene ajeno y distante a las situaciones humanas, porque no puede ser que este ser perfecto que creó todo tan perfectamente, esté involucrado en algo tan grotesco como lo que yo acabo de mencionarles. Otros dicen, pues no sé lo que sucede, tal vez el Señor es indiferente a lo que está pasando y solo somos víctimas de las circunstancias. No hay que culpar a Dios. Pero esa clase de actitud, hermanos, ese tipo de actitud no nos trae paz, ni nos ayuda en nada. Ese tipo de cuestionamiento que nos hacemos o que escuchamos a las personas que hacen, no nos trae paz, ni nos ayuda en nada absolutamente. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué es lo que nos dice Dios ante las pruebas que nos enfrentamos? ¿Cuál es su palabra? ¿Cuál es su postura de nuestro Señor? Y esto lo vamos a encontrar en Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, donde Santiago aborda este tema y nos ayuda, nos indica el camino a seguir con sabiduría cuando nos presentamos en tiempos difíciles, ¿no? Cómo hacer sabios, cómo comportarnos sabiamente en circunstancias difíciles. Al leer nosotros el versículo 2 de aquí de Santiago, alguien que no sea cristiano quizá también pueda cuestionar esta parte. ¿No sabes qué? Conmigo no cuentes, yo no entiendo de esto, yo no creo en esto, es imposible hacer lo que aquí nos está pidiendo. Y al leer a Santiago en esta parte, al principio quizá pensemos que está hablando de 2 o 3 cosas muy diferentes y muy distintas al tema al cual nos estamos abocando. Porque Santiago, siervo del Señor y del Señor nuestro Dios y del Señor Jesucristo, les habla a las 12 tribus de Israel, que estaban, por cierto, dispersas en esa época, y aquí les dice paz y salud, ¿no? A mis hermanos. Obviamente se refiere a esta parte de los judíos que todos estaban dispersos en ese momento y que pues pasaban también por tiempos de tribulación por esta misma circunstancia. Estaban pasando por cautiverio algunos y bueno, otros sucesos. Luego les dice, hermanos míos, quiero que escuchen por favor todos bien esta palabra. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, así dice, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga paciencia en su obra completa para que sean perfectos y que no les falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de su sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero con fe, no dudando de nada,
porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento. No piense que quien tal haga, o sea, el que dude, recibirá cosa alguna del Señor. Pues el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque el que es rico humíllese, porque él pasará como la flor de la hierba, que cuando sale el sol abrasador, la hierba se seca y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico con todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. Pues como dije yo al principio, pareciera como que Santiago habla de 3 o 4 cosas, pero en realidad no es así, ¿no? Pues en la primera parte del capítulo hay una afirmación que quien la lea más de una vez, tal vez diga, a ver un momento, ¿realmente Dios me está pidiendo esto? ¿Realmente Dios me está insinuando que tenga gozo al pasar por momentos difíciles? O sea, quiere decir aquí que la prueba, las lágrimas, el llanto, el dolor, las cargas, el rechazo, la prueba de sufrimiento, ¿tengo que gozarlas? ¿Cómo? Pruebas y gozo no van de la mano. ¿Cómo es esto? ¿Tengo que gozarme del dolor? Y si es verdad, nosotros podemos pensar que pruebas y gozo no compaginan en nada, a no ser, escúchame bien, a no ser que entendamos la perspectiva que Dios tiene de la vida. Si yo no entiendo la perspectiva que Dios tiene de la vida, no voy a entender cómo Él me está pidiendo que ante la prueba yo me goce. Y al leer este capítulo, nosotros podemos ver que Santiago dice específicamente y claramente esto, ¿no? Hermanos, tener por sumo gozo cuando, no dice si acaso, no dice si acaso, dice cuando se hallen en diversas pruebas. Repito, no dice, bueno, depende de la prueba, tú tienes que tener gozo, no, dice, tener por sumo gozo cuando se ha sometido a prueba. En diversas pruebas. Y eso abarca todo tipo de dificultad, todo tipo de adversidad, todo tipo de prueba que pasamos. Afirma, cuando se encuentren en diversas pruebas. Y es que, hermanos, esto es que es un hecho que a lo largo de nuestra vida tendremos que pasar por diversas pruebas, por situaciones en nuestra vida que necesariamente nosotros no hemos ocasionado. Algunas sí, otras no. Algunas nosotros abrimos la prueba, o abrimos la puerta para que entre la prueba o para que el Señor tenga que actuar de alguna manera, pero a veces que no necesitamos hacer nada, sino simplemente somos sometidos a prueba.
Y es en estas pruebas donde nosotros debemos gozarnos. Y aquí Santiago no es que se refiera precisamente a que tenemos que tener un sentimiento alegre y frívolo, donde nos digamos, venga la prueba, arriba la prueba. No se refiere a eso. Se trata de una sensación interna de calma, una sensación interna de quietud, de paz, de incluso hasta de cierta tranquilidad y de seguridad. Mucho más esto que aplaudir que estemos pasando por una prueba o que digamos estoy feliz por esta prueba, ¿no? Eso no es lo que dice Santiago, sino se refiere a esta situación interna de paz, de tranquilidad, de seguridad. Es algo mucho más profundo que un gozo frívolo o que una alegría frívola. Noten cómo lo expresa, pues dice, tener por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que, fíjate lo que dice, sabiendo que algo sucede. ¿No? Algo sucede. Yo te voy a decir algo. Cuando yo empezaba con esta prueba, yo ni recuerdo por qué, me encontré con una amiga de la secundaria, nos fuimos a tomar un café y yo no le había contado nada de mi vida, no le había contado lo que estaba pasando, porque yo siempre me callé todo ante mucha gente lo que estaba pasando, porque pues, había gente que no frecuentaba y no tenía necesidad de saber lo que yo estaba viviendo, ¿no? Entonces yo le dije, ¿cómo te ha ido en tu matrimonio? Ella me dijo, ahora muy bien, pero yo pasé por un momento muy difícil. La voy a invitar, fíjate. La voy a invitar para que nos cuente su testimonio, porque ella se restaura también orando, no a través de ningún grupo. Y ella, precisamente me contaba que pues su esposo le fue infiel con la hermana de su mamá, con su tía. Y pues su matrimonio se vino abajo, ¿no? Entonces ella empieza a orar y a pedirle al Señor que pues le dé una restauración, que le ayude a perdonar, bla, bla, bla. Y me dijo, entonces yo ya contándome todo esto, pues me atreví a contarle lo que me estaba pasando y me atreví a contarle que yo también estaba en una lucha espiritual. Y ella me dijo, ¿te vas a restaurar, Claudia? Me dijo, porque así es Dios. Me dice, y te va a pasar que como yo ahora le doy gracias a Dios de lo que me pasó. Yo en ese momento dije, por Dios, esta mujer está loca, ¿no? Ni voy a dar gracias, ni me voy a gozar, o sea, no, está mal. Yo en ningún momento voy a decirle, gracias Señor por lo que viví. Sin embargo, mi parecer hoy obviamente es otro, ¿no? Y así que aquí que nos dice él, que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, sabiendo que algo sucede. Así es que lo que sabemos justamente, escúchame bien, lo que sabemos justamente durante esas pruebas es lo que marcará la diferencia y definirá si podremos o no podremos superarla. Fíjate lo que te estoy diciendo. Dice, así es que lo que sabemos durante estas pruebas, durante la prueba, es lo que marcará la diferencia y definirá si vamos a poder o no vamos a poder superar. Nosotros, bueno, yo te pregunto, ¿recuerdas alguna prueba en la que te hayas visto sometida y que hayas utilizado al Señor para salir avante de ella? Yo sé, te repito, que pues como yo
en algún momento tú te podrás preguntar, ¿cómo podré algún día gozarme de esto? Pero ¿cuál es la actitud correcta, hermanos? ¿Cuál es la actitud correcta para pasar las dificultades de la vida? ¿Cuál es la actitud correcta? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y bueno, pues aquí lo dice muy claro nuestro Señor en este pasaje, porque primero afirma, tened por sumo gozo. Luego pareciera, y aquí es donde yo me cuestionaría, pareciera que cambiará de tema porque dice que pidamos sabiduría, ¿no? Y como que parece que cambia al tema de sabiduría y no es que haya cambiado de tema, lo que quiere él decir es que para que podamos nosotros entender la prueba y podamos hacerlo y pasar la prueba de manera que salgamos victoriosos y podamos entender el sentido profundo que conlleva esa prueba, el sentido profundo de tener gozo en esa prueba, a pesar de las circunstancias, es precisamente a través de la sabiduría. Por lo tanto, necesitamos tener sabiduría para saber cómo ver todo esto y cómo pasar todo esto. Cómo ver todo esto y cómo pasar todo esto. Pero entonces, ¿qué es sabiduría? ¿Qué es sabiduría? Nosotros nos preguntamos, ¿qué es sabiduría? Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es decir, la sabiduría es ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Fíjate bien, la sabiduría es ver las cosas desde la perspectiva de Dios y reaccionar a ellas conforme a los preceptos bíblicos. Esa es la sabiduría. Y lo voy a volver a repetir. La sabiduría es ver las cosas desde la perspectiva de Dios y reaccionar a ellas conforme a los principios bíblicos. ¿Qué es entonces lo que te está pidiendo el Señor? Que tu prueba la veas desde la perspectiva de Él y que además utilices los principios bíblicos para poder salir triunfante de ella. Eso es la sabiduría. No es suficiente, también hay que decirlo, no es suficiente ver las cosas como Dios las ve, sino además debemos actuar conforme a quienes somos como seguidores de Cristo, ¿no? Y acorde a lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, no solo es ver las cosas de la perspectiva de Dios, porque yo puedo decir, pues sí, efectivamente, mi cónyuge está perdido en el pecado, abrió la puerta, el enemigo lo tiene secuestrado. Eso ya lo entendí, pero no solo es ver las cosas desde la perspectiva de Dios, porque es así como el Señor las ve, hay que tener misericordia, sino actuar conforme a quienes somos como seguidores de Cristo y conforme a los preceptos bíblicos. Y así es tener la perspectiva de Dios y seguir los principios bíblicos que Él nos da, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Al hacerlo, por ejemplo, queda de manifiesto que podríamos nosotros evaluar las circunstancias, a la gente, para tomar decisiones correctas, acertadas, y no podemos nosotros basar nuestras decisiones en las experiencias vividas. Yo te digo ahora, tu situación presente, que fue la misma que yo tuve,
tu situación presente ahora y nuestros planes futuros no son los mismos que quizá los que tenga el Señor. Pero lo que sí podemos tomar como medida es cómo Dios nos ha ayudado a lo largo de nuestra vida a resolver situaciones. Eso sí podemos tomarlo en cuenta, ¿no? Eso sí podemos nosotros acrisolarlo, tenerlo en nuestro corazón, cómo Dios ha actuado a lo largo de nuestra vida y en diferentes situaciones donde Él nos ha sacado avantes de ello, ¿no? Pero parece que a todos los luchadores, diría mi esposo, bienaventurados, se nos olvida. Entonces, de igual manera, si nosotros somos sabios y vamos y tenemos una prueba, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué desea Dios que hagamos en esta situación particular? Y curiosamente, si te fijas, tú y yo estamos en el lugar donde el Señor nos puso. Es decir, ambos preguntamos al Señor, ¿qué tengo que hacer? O sea, tú ya empezaste bien. Ya empezaste bien. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué desea Dios que hagamos en una situación particular? Pues el Señor nos pide lucha, sabiduría, ver las cosas desde la perspectiva de Dios y responder adecuadamente. Dimos el primer paso. Dimos el primer paso para gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, la sabiduría, entonces, nos capacita, pues obviamente para enfrentar las pruebas confiada y triunfalmente. Confiada y triunfalmente. Por eso dice Santiago sabiduría. Por eso dice Santiago sabiduría. ¿Para qué? Obviamente, Dios nos da sabiduría para capacitarnos, para darnos las habilidades, las virtudes, las herramientas para enfrentar los tiempos difíciles y salir bendecidos. Y salir bendecidos, no destruidos, nunca destruidos, ayudados, no impedidos, ayudados, no impedidos. Nos capacita para salir bendecidos. Por eso es necesario contar con esta sabiduría para poder enfrentar todo tipo de pruebas a lo largo de nuestra vida. Por esto, este pasaje se adapta a cualquier circunstancia que cualquier cristiano, que cualquier hijo de Dios esté viviendo, ¿no? Porque Él no habla de ciertas pruebas, sino habla de diversos tipos de pruebas, de todas las pruebas posibles. Ahora nos ponemos a pensar, bueno, ¿y cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito que tiene Dios para hacernos pasar por estas dificultades, para permitir que pasemos por estas pruebas, por este viacrucis, porque es un viacrucis? Bueno, en primer lugar, hay que ver cuál es su fin, ¿no? Y el primero es, obviamente, probar nuestra fe. El Señor permite o manda las pruebas para probar nuestra fe. La palabra que Santiago utiliza está en griego, más bien, la palabra que utiliza Santiago en griego, en el libro original, es doquinión, ¿no? Doquinión, que quiere decir una fe aprobada. Doquinión es una fe aprobada, ¿no? Y si nosotros vamos
a Primera de Pedro 1:6. Primera de Pedro 1:6 nos dice, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendrán que ser afligidos por diversas pruebas. Antes de seguir, déjame decirte que esta fue una de las palabras que el Señor me dio cuando yo estaba en lucha. Por eso se me hizo muy importante comentártela el día de hoy. Dice, repito, en Primera de Pedro 1:6 dice, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendrán que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida la prueba, es decir, doquinión, para que sometida la prueba, es decir, la aprobación de su fe, esta es mucho más preciosa que el oro, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Está hablando del oro, ¿no? Aunque tiene un fin, el oro se prueba con fuego. Pero tu fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, nuestro Señor. Fíjate qué hermosura. O sea, tu fe sometida a prueba, como el oro, en fuego, pero mucho más preciosa que el oro. Y al salir avante de ella, dice aquí, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Simplemente esto nos quiere decir que podemos regocijarnos, aunque pasemos por una prueba en particular. Pero ¿cómo es que nos gozamos? ¿Cómo es esto? Dice, sabiendo que esta prueba es para hallar o es para probar que nuestra fe es genuina, que nuestra fe es genuina. Yo te pregunto ahorita, ¿tu fe es genuina? ¿Realmente tu fe es genuina y esta prueba de fuego? Esa prueba de fuego. Probar que nuestra fe es genuina, dice el Señor, es mucho más valioso para nosotros que el mismo oro o que cualquier piedra preciosa. Nada se le puede comparar. Nada se le puede comparar. Entonces yo sí te pregunto, ahora en estos momentos, ¿dirías que realmente vale la pena la prueba para pedir a Dios que aumente tu fe en tu vida? Porque esa es la única manera, hermano, hermana, esa es la única manera. Dice él en diversas pruebas. Tú pasas hoy por una prueba difícil y dolorosa, en diversas pruebas, para que sea hallada nuestra fe. Dios no nos prueba, escúchame bien, Dios no nos prueba para encontrar que nos falta fe. Dios nos prueba para fortalecer, para que nuestra fe, que no ha sido probada, no sea incierta. Porque algo, hermanos, que no ha sido probado es incierto. Pero Él espera encontrar fe en nuestra vida, ¿no? Una persona que jamás ha sido examinada o probada, la verdad es que nunca sabrá. El Señor no puede saber si tiene o no tiene fe, ¿no? No podrá ella misma saber si tiene fe o no tiene fe. Y lo cierto es que los momentos difíciles, y yo creo que ahora tú lo sabes mejor que nunca, edifican nuestra fe. La fortalecen y la hacen ser justamente lo que Dios quiere que sea. Y yo lo creo también.
Yo sí lo creo así, porque yo sí siento que cuando mi fe fue sometida a prueba, Dios hizo en ella lo que realmente quería hacer. Una razón por la que Dios permite las pruebas en nuestra vida, obviamente, entonces es para edificar esa fe. Y también lo hace, escúchame bien, además para edificar nuestra fe, para probar nuestra devoción a Dios. Para probar nuestra devoción a Dios. Y esto se me hace cañón, porque ¿qué necesidad tendría el Rey de Reyes de probar nuestra devoción si nosotros supiéramos dársela completamente? Y entonces el Señor nos prueba, pero también en esta prueba nos ayuda y nos permite a entender la escala de obediencia en la que estamos a Él. Yo te puedo decir en qué escala de obediencia estás con el Señor, qué tan obediente has sido, ¿no? Entonces, la fe, además de que nos edifica, la prueba nos edifica, además de que nos ayuda a probar nuestra devoción hacia Dios, entonces también nos ayuda a saber en qué escala estamos de obediencia a Dios. Mira, si Dios a nosotros nos demanda algo en una prueba, si Dios nos pide algo, nos demanda alguna prueba, es porque debemos estar dispuestos a decirle, Señor, aunque no me agrada lo que pasa, te obedeceré, cueste lo que cueste. Te digo esto porque esas fueron mis palabras. Cuando el Señor me da a mí la prueba de que tengo que luchar, cuando ustedes han leído mi testimonio, lo han escuchado, que yo pedí una prueba y el Señor me dijo, y el Señor me manda la prueba de que tengo que luchar, el Señor me dijo, tienes que luchar, y entonces, de verdad te digo, estas fueron mis palabras. Señor, ya me dijiste, ahora de aquí hasta que suceda lo que tenga que suceder, cueste lo que cueste. Y aquí no me muero. Porque, hermano, la única manera de saber si realmente somos obedientes al Señor es cuando esta obediencia es puesta a prueba, es cuando al ser examinados tenemos y vemos que tenemos la oportunidad de hacer lo correcto o lo que no es correcto, de elegir lo correcto o lo incorrecto. Es decir, en tu caso, ¿no? El Señor te dijo, tú le dijiste, Señor, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Ayúdame a saber qué onda, ¿no? Esas fueron, Señor, ¿qué está pasando? El Señor, a través del medio que tú quieras, te habló y te dijo, tienes que luchar por tu matrimonio. Tú pudiste haber dicho en ese momento, ¿va? O pudiste haber dicho, no, Señor, perdón, me sacudo las manos. Entonces tu obediencia fue sometida a prueba. Y hasta ahorita, hoy por hoy, si estás aquí, es porque estás saliendo aprobado. Estás pasando la prueba. Estás pasando tu examinación. Entonces, lo que sí te puedo decir también es que nosotros crecemos cuando nuestra fe es probada. Crecemos también en devoción al Señor. Crecemos en devoción a Cristo al tomar la decisión acertada, al tomar decisiones sabias ante la prueba de fuego. Y aquí va otra vez la pregunta que estoy segura que me vas a contestar afirmativamente,
porque es lo que me pasó a mí y es lo que yo he visto que ha pasado. Sí o no, desde que estás en lucha, tú eres mejor persona. Tu relación con Cristo es mucho más profunda. Tu devoción por Él aumentó. Otra de las razones por la que Dios nos manda a prueba es justamente, y aunque no lo creamos, para demostrarnos su amor. El Señor nos prueba también para demostrarnos su amor, para demostrarnos su poder en nuestra vida y demostrar el intenso cuidado, el intenso amor que tiene por cada uno de nosotros. Aunque ahorita quizá tú puedas ver lo contrario. Porque si todo saliera, hermanos, como nosotros quisiéramos, no tuviéramos que pasar por prueba, ni que pasar por adversidad. Entonces todo lo damos por sentado, ¿no? Pero entonces, ¿cuándo es realmente cuando nosotros oramos más? ¿Cuándo es cuando nos rendimos más al Señor? ¿Cuándo es cuando nuestros ojos voltean al cielo con mucho más frecuencia? Cuando las cosas empeoran, entonces caes de rodillas. Cuando las cosas empeoran, entonces, hermanos, una razón por la cual debemos de ser sabios es para reconocer el hecho de que a veces Dios crea una situación en nuestra vida o se vale de una situación que tú has creado para demostrar algo. Es decir, se vale de una situación que tú has creado o crea una situación para demostrarnos algo. El Señor no tiene problema en decirte, yo te voy a restaurar, yo te voy a dar este empleo, yo te voy a sanar de ese diagnóstico que te dieron, ¿no? Yo te voy a dar ese trabajo que 25 personas más lo están buscando, pero yo te lo puedo dar a ti. Puedo suplir tu necesidad, puedo restaurar tu matrimonio, aunque no tengas ni idea de cómo lo voy a hacer. Pero ¿cómo podrá hacer esto? Él lo puede hacer, aunque tú no tengas ni idea de cómo puede pasar esto. Es decir, Dios está haciendo algo bueno en nuestra vida. Dios está haciendo algo bueno en nuestra vida, no importa cuál sea tu prueba. Hay un testimonio de una persona que alguna vez, antes incluso que yo estuviera en lucha, antes de que me pasara esto, hay un testimonio de una persona, una mujer, lo voy a contar rápido. Ella trabajaba en Televisa. No, su mamá trabajaba en Televisa, una mujer muy, de mucho poder en Televisa. Nosotros, no te digo el nombre porque de todas formas ni la conoces, porque de poder interno, ¿no? En Televisa. Y obviamente, pues sus hijas que estaban jóvenes en ese tiempo, pues tenían acceso a entrar y salir, y conocían artistas. Hay un artista, no voy a decir el nombre, pero es un artista bastante conocido. Es más, creo que todavía sale en un programa en las mañanas del Canal 2. Este artista se hace novio de una de las hijas de esta señora y ella pues empieza una vida junto con él desbalagada.
sexualidad indebida, drogas, excesos, obviamente, antros y antros, bebidas, etcétera, etcétera, ¿no? Ella incluso queda esperando bebé de este hombre y él le pide que lo aborte, ella aborta al bebé y bueno, pues ella estando en un antro, en esa época era una discoteca, porque ahora ya no, ella ha de ser aproximadamente de mi edad, o quizá 2, 3 años más joven, estando en ese antro, este actor tiene una discusión con el hijo de un diputado, que tampoco puedo dar el nombre, y al salir del antro, el hijo de este diputado saca una pistola, le apunta a él, le dispara, pero el balazo le da a ella y le da en la espalda y la deja paralítica de por vida. Entonces ella, pues obviamente, estando en el hospital, le dice a Dios, llévame, o sea, como para qué me dejas. Pero Dios habla con ella estando en el hospital, es tocada por Dios. No recuerdo la verdad si alguien también va y le habla o ella simplemente es tocada por Dios en ese momento. Y ella ahora se dedica a dar testimonio, se dedica a dar, y va y da testimonios en diferentes lugares. Y ella dio su testimonio en el grupo donde yo pertenecía, donde mi esposo era líder. Y el lema de ella, no sé cómo se puede decir, si el lema, su eslogan, no sé. Ella dice, Dios paralizó mis piernas, pero echó a andar mi corazón. Ella encontró su propósito. Porque les decía yo que cuando nosotros oramos más, es cuando las cosas empeoran. Y de todo lo que es, de todas las pruebas que el Señor permite que pasemos, Dios está, y eso es un hecho contundente, está haciendo algo bueno en nuestra vida, no importa cuáles sean sus pruebas. Y aquí está el testimonio de ella, ¿no? Hizo algo bueno con su vida, sin importar lo grande de la prueba. Entonces, al pensar en esto, yo puedo considerar que siempre uno de los propósitos de nuestro Señor es desarrollar en nosotros, fíjate bien, desarrollar en nosotros un carácter como el de Cristo. Esa es la finalidad del Señor en nuestra prueba, ¿no? Desarrollar en nosotros un carácter como el de Cristo. Dios siempre buscará esto. Dios siempre buscará esto. Escucha bien esto. Cada una de nuestras pruebas tiene una prescripción divina. Cada una de nuestras pruebas tiene una prescripción divina. Dios sabe exactamente dónde estamos y dónde quiere que estemos y cómo nos va a llevar hasta ahí. Te lo vuelvo a repetir. Dios sabe perfectamente dónde estamos. Dios sabe perfectamente dónde quiere que estemos y cómo nos va a llevar hasta ahí. Sin duda alguna, Él actúa en nuestras vidas, sin duda alguna. Puedo asegurarte, yo te lo puedo asegurar que si yo no hubiera pasado lo que yo pasé y no hubiese escuchado a tantos hermanos que he escuchado a lo largo de los 7 u 8 años que llevo en este andar, y si no hubiese yo leído tanto sobre, pues, restauraciones, no te podría decir
con toda la certeza y la seguridad que esto sí funciona. Por eso hoy te digo, esto sí funciona. Siempre y cuando, escúchame bien, siempre y cuando reaccionemos nosotros sabiamente, sin culpar a nadie más, sino que pase lo que pase o estemos pasando lo que estemos pasando, digamos, Señor, ¿tú qué estás haciendo con esto en mi vida? No culpándolo, no con un reproche, sino, Señor, ¿tú qué estás haciendo con esto que me está pasando en mi vida? Y hoy el Señor te lo responde claramente, te está haciendo semejante a Cristo. Fíjate la belleza de esto, de verdad. Fíjate la belleza de esto. Tu prueba te está haciendo semejante a Cristo. Te acerca cada paso que das, te acerca a ser semejante a Cristo. Pero obviamente necesitamos nosotros sabiduría para discernir cómo actuar correctamente. ¿Cómo actuar correctamente? Y para ello te tengo que decir, pues, algunos pasos sencillos para esto, ¿no? Porque en la palabra dice, tened por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Pero la pregunta es, ¿cuándo podemos gozarnos? ¿O cómo es esto de gozarnos? Lo que yo sí te tengo que decir es que nosotros tenemos que estar plenamente convencidos para gozarnos de estas pruebas. ¿Cómo puedo llegar al gozo? Estar plenamente convencido de lo que te voy a decir. Y número uno, debemos de estar seguros, y si puedes incluso hasta anótalo, debemos estar seguros de que Dios controla la duración y la intensidad de nuestra prueba. Seguros de que Él tiene el control de la duración y la intensidad de nuestra prueba. Para poder superarla en victoria, para poder salir victoriosos de ellos, debemos de tener la convicción completa de que Dios tiene total control de ello y que nada, absolutamente nada, sucede sin su conocimiento. Así cual sea tu prueba, sea cual sea el momento que estás pasando, Dios tiene el control. Dios sabe cuánto y cuándo debe durar tu prueba y que nada sucede, absolutamente nada, sin su conocimiento. Esa es la primera parte. La segunda parte, escucha bien, Dios tiene un propósito específico. Dios tiene un propósito específico para cada prueba. Nada es por casualidad. Nada durante esta prueba es casualidad. Todo tiene un propósito específico. Sea que Él lo envíe o sea que Él lo permite. No todas las pruebas Él las envía. Algunas las permite. Pero sea que Dios la envíe o sea que Dios la permite, tiene un propósito específico. Tiene todo un diseño y un propósito claro. Todo un diseño y un propósito claro, pase lo que pase. Que te habló, que no te habló. Que te buscó, que no te buscó. Que te pidió el divorcio, que no te lo pidió. Que te dijo que no te quería, que te dijo que sí hoy y mañana no. Que te da dinero, que no te da dinero. Que tiene otra
u otro que no tiene otro. Dios tiene un claro propósito, pase lo que pase. Y debemos creerlo y tener fe en ello. Debemos creerlo y tener fe en ello. Que pase lo que pase, el Señor ni pierde el control. Tiene un propósito y ese propósito nos lleva a algo bueno. Pase lo que pase. Número 3. Dios diseña cada prueba. O sea, no es que Él haya dicho que tu esposo te abandone, que tu esposa te deje por otro, no. Pero tomó la circunstancia y diseña la prueba. Dios diseña la prueba para suplir, escúchame bien, para suplir una necesidad específica en nuestra vida. Una necesidad específica en nuestra vida. Y no estoy hablando de una necesidad propiamente material, que podría ser, pero sí te estoy hablando de una necesidad espiritual, que esa es la que le importa al Señor. Entonces, Dios diseña cada prueba para suplir una necesidad específica de nuestra vida. Cuando nosotros le oramos al Señor, nosotros generalmente no le decimos, Señor, bendíceme y ya nada más, ¿no? Sino le pedimos algo en específico. Dios no envía las pruebas ni permite las pruebas al azar nada más. Nada pasa sin su conocimiento. Nada pasa sin su propósito. No las envía al azar. Él nos conoce perfectamente y sabe sus propósitos, sabe sus metas, sabe lo que quiere que nosotros logremos. Él nos quiere llevar a la plenitud y nos quiere llevar al lugar para lo que originalmente fuimos diseñados. Porque cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos, fue diseñado con un propósito y un propósito muy alto. Entonces, Él diseña la prueba específica para cada uno de nosotros. Como cuando una mujer, cuando una de nosotros va con una modista y le pides que te haga tal o cual traje, tú no le dices, ay, de la talla que sea, ¿no? Sino lo quieres y lo pides a tu medida. Igual los varones, ¿no? No llegas con el sastre y le dices, ¿sabes qué? Pues háganmelo como a la talla que tú quieras, ¿no? Sino lo quieres y lo pides a tu medida. Así actúa Dios en las pruebas. Lo hace justo a tu medida. Dios diseña las pruebas conforme a sus propósitos, no a los tuyos, no a los míos, no a los de tu cónyuge. Él diseña las pruebas conforme a sus propósitos, esos propósitos que Él tiene para nuestras vidas. Por eso, hermanos, a veces, de verdad, no nos hace bien quejarnos de ellas, ¿no? Porque de verdad, a veces nos la pasamos lamentándonos y lamentándonos y lamentándonos de lo que nos está pasando, cuando el Señor tiene un propósito específico para nosotros, y ese propósito, viniendo de Él, no puede ser otro más que algo bello y hermoso en nuestra vida. 4. Escúchame bien, 4, y esto me encanta. Cada prueba nos bendecirá. Cada prueba nos bendecirá, siempre y cuando reaccionemos en fe. Cada prueba nos bendecirá siempre y cuando reaccionemos en fe. Si no lo hacemos y objetamos todo el tiempo, entonces, ¿qué ocurre? Pues entonces desperdiciamos todo nuestro dolor, todo nuestro sufrimiento, todos nuestros lamentos diarios. Todo aquello que hemos pasado, lo desperdiciamos y no ganamos nada.
Cada prueba puede fortalecer nuestra fe. Cada prueba puede fortalecer nuestra fe. Debemos creerlo. Estos son los 4 pasos que yo te quiero dar el día de hoy. Obviamente el tema sigue y sigue y sigue. Son 2 minutos para las 11. Me faltan aproximadamente como entre 15 y 20 minutos, bueno, 15 minutos, 20 a lo sumo, para terminar. Te pregunto, ¿lo dejamos hasta aquí, lo reflexionamos y lo seguimos el jueves? Yo respetando el horario que mi esposo me ha pedido, que sea muy respetuosa, o terminamos el tema. Yo no tengo problema en terminarlo, pero tampoco tengo problema en dejarlo para el jueves. El jueves dice, y aquí tengo el primero que dice, el jueves, Clau, eso dice mi querida hermana Rochi, el jueves. Para que podamos irnos temprano y reflexionar sobre estos 4 puntos importantísimos. Quiero, si no los alcanzaste a anotar, los voy a anotar para el jueves, ponerlos ahí, compartirlos con ustedes y los tengan y los puedan escribir si es que no los anotaste. Si los anotaste, pues qué bueno. Y dice Rocío, Chío Coronita, jueves, Rosy Guadarrama, jueves, muy bien, lo dejamos para el jueves, siempre y cuando te lleves hoy en tu corazón, por mí si puedes continuar, dice Sani, siempre y cuando hoy te lleves en tu corazón lo que hoy acabamos de aprender. De verdad, es importante, es necesario. Lee las lecturas que te pedí que leyeras. Es Santiago 1, capítulo 1. Te pedí también Primera de Pedro 1, para que podamos el jueves que terminemos el tema, porque lo vamos a terminar en 15, 20 minutos, entonces podamos interactuar, tener una conversación a través de el cenáculo virtual acerca de precisamente de esto, porque todavía faltan cosas de verdad importantes y además hermosas, ¿no? Estoy viendo aquí los hermanos del YouTube, no dice nada, pero los de aquí en la mayoría pues, nos piden el jueves para reflexionar mejor lo que has compartido. Solo les pido por favor que se lleven estas lecturas y yo les quiero mostrar, permítanme un segundo por favor. ¿Qué pasó, gordito? Bueno, Sí, ¿qué pasó? ¿ya acabaste el programa? No. Estamos para acabarlo. En la parte de abajo dice finalizar transmisión, ahí le damos un clic y ya. Ok, gordito, es que ando fuera. Muy bien, también fuera. Yo les quiero mostrar algo. Mi esposo es un hombre con muchas facultades y habilidades, las que yo tengo otras, él tiene otras. Y él, cuando lee una lectura y a él le llama la lectura, él apunta los puntos así en un pedacito de hoja y él saca su tema de ese punto de hoja, de esos puntos, ¿no? Yo no, hermanos. Yo quiero mostrarles, tal vez no lo vean, pero miren, yo hago todo esto, yo hago todo esto, yo hago todo esto,
yo hago todo esto, yo hago todo esto. Apunto las lecturas, apunto los puntos, apunto lo que quiero decir, apunto las experiencias que les quiero contar, apunto todo. No lo digo con otro afán, sino de que hay un esmero, con todo amor, porque además no es solo por ustedes, es por mí. A mí, ustedes no saben cuánto me sirve esto, de verdad. Pero quiero que les sirva a ustedes también. Y si yo no practico, si no llevo a la práctica lo que yo estoy aprendiendo, hermanos, de nada sirve. De verdad se los digo, de nada sirve esto. Si yo no pongo en práctica y no vivo conforme a lo que estoy aprendiendo, todo este bagaje no sirve de nada. Sin embargo, nuestro Señor es muy claro. Yo espero que no sea como Él dice en la palabra, con uno que haya escuchado y que lo practique, ha valido la pena todo. Yo espero que aquí seamos muchos los que sigan esto. Para mí no hay problema, pero si la mayoría puso el jueves está bien. Sí, la mayoría puso el jueves, querida Lidia. Si es que entonces lo dejamos para el jueves. No sin antes insistirles en esta parte donde pues reflexionemos, leamos las lecturas, vivamos pues lo que aquí estamos aprendiendo y que recordemos por lo menos hoy que nuestra prueba, la que hoy tú vives, sea como sea, diferente a la de Claudia, diferente a la de Lorenzo, diferente a la de Araceli, a la de Anja, a la de Rochi, sea cual sea, esa prueba está diseñada para ti, en tiempo, en forma, exclusivamente del Señor para ti, y tiene un propósito de bendición para tu vida. Y eso es con lo que hoy quiero que te quedes. Nos vemos entonces el jueves. Pues Dios los bendiga muchísimo. Dios los siga llenando de amor, de bendición, pero sobre todo de la fe que necesitas para perseverar, de la sabiduría que necesitas para actuar. Y por último, yo doy mi palabra de que cuando yo despertaba, estando en lucha, tontamente no lo he seguido haciendo. Hoy me queda claro que lo tengo que hacer. Mi primera oración es: Señor, yo creo, pero aumenta mi fe y dame la sabiduría para saber cómo actuar ante los acontecimientos. Es verdad que me refería mucho a dame la sabiduría para actuar cuando mi esposo esté cerca, cuando no me hable, cuando, o sea, mucho iba enfocada a eso, ¿no? Pero finalmente, nosotros aquí vemos lo que dice Santiago, ¿no? El Señor, si lo haces con fe, no tiene ningún reparo en dotarte de ella. Que así sea para todos, hermanos. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Nos vemos el jueves. No se pierdan la culminación de este tema. Y en los sucesivos días, creo que lo voy a hacer de esta manera. Ahora con el trabajo de mi esposo, con la parte que yo me tengo que hacer responsable de esto, pues se me complica preparar los temas uno, o sea, 2 a la semana, porque me llevo mi gran tiempo, porque no solo hago esto, sino preparo las clases, porque igual, como yo preparo una clase con mis alumnos, así como ven lo que escribo, así preparo yo mis clases muy detalladamente. Entonces me llevo mi tiempo. Entonces, yo creo que en lo sucesivo voy a empezar a trabajar de esta manera. Los martes se empieza con un tema y los jueves se culmina para poder abarcar todo, hermano. Pues bueno, me despido con una oración, porque no está mi esposo y no sé cómo poner la alabanza, pero me despido de
de ustedes con una oración, le pido al Señor, nuestro Dios, que nos bendiga, que nos llene de su fe, de su sabiduría, que nos ayude a caminar y a pasar este tránsito como Él quiere que pasemos, que nos ayude a tener en nuestro corazón la certeza y la seguridad de que lo que viene es mejor para nosotros y de que lo que viene es la victoria de nuestras vidas, de nuestros matrimonios y de nuestras familias. Que sean tocados todo y cada uno de los pródigos para que regresen a sus brazos y puedan caminar hasta su hogar. Y que ahí, unidos, continuemos trabajando todos para acrecentar el reino de Dios aquí en la tierra. Que así sea. Dios los bendiga. Buenas noches. Un beso y un abrazo en Cristo Jesús a todos mis queridos hermanos. Si tú eres nuevo, si tú acabas de sintonizar YouTube, todos los días estamos aquí a las 9:30 en punto. Y nuestra página www.jesussalvandomatrimonios.com. Creo que sí, así es. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Bonita noche a todos.